Ahí sí, Buenas, buenas. estás muy bien iluminado. Ah, ¿Qué haces? Sí. ¿cómo vamos? Corregiste esa luz que combinamos Corregí, recién, sí, digamos. ahí, sí, es Poneme el mi farol. lugar de estudio, trabajo, si quieren más luz, un poco menos. Ojo con el brillo, no tengo mucho brillo, Sí. no me da mucho No, brillo. no, no. El interno, solamente el interno, Gustavo. Lo Ah, demás está con. ¿Cómo estás, Gustavo, querido? Yo te estuve presentando para la gente que se fue uniendo, ah, eh, la que se fue buenísimo. uniendo así medio de a poquito al vivo. Decir que sos Ujú, productor artístico, ejecutivo, docente de producción escénica, que también escribiste un libro, que ese libro ha circulado mucho, el libro sobre ujú. producción ejecutiva, orientado al teatro independiente, según tengo entendido, ¿no? Sí, es Mm. Laboratorio de Producción Teatral 1, dedicado, destinado o aplicado a proyectos alternativos, de gestión y producción aplicado a proyectos alternativos. Sí, es interesante porque digo, es algo que nunca se sistematizó, como que no sé si no, algo, con el lenguaje local y con la materia prima local. No era algo sobre lo cual Ujú. había nada escrito. En ese sentido, fuiste como alguien que pudo reunir y conceptualizar cosas que eran más del orden de la experiencia, ¿no? Creo que sí, sí, creo que digamos también partió un poco, en realidad, con un poco con mi historia personal o mi historia profesional, no personal tanto, pero mi historia profesional, que yo cuando empecé, en realidad no muchos saben, eh, yo en realidad quería ser técnico químico, fui técnico químico, egresé como técnico químico porque quería descubrir vacuna contra todas las enfermedades. Ay, Eso mira, un era precursor mi... que bien hubiera venido hoy, Sí, que hubiera seguido con eso, esa carrera. totalmente, eso hubiera venido muy bien. O sea, en la primaria y todo tenía mucho, o sea, siempre me gustó la experimentación, buscar, ensayar, hacer cosas, digo, dentro de lo que es la química, y por otro lado tenía una vocación también que era más que nada vinculada a la actuación, en todas las actividades, en todas las actividades del colegio, de la escuela, yo era el primero que levantaba la mano, yo hacía de el negrito del este, de San Martín, del otro, o sea, todos de El la negrito pintado con mazamorrera, no corcho, importa. porque el physique du rôle, Sí, negrito pintado con no, corcho. sí, no, sí, sí. Pero bueno, era muy, muy divertido porque me entusiasmaba mucho todo, participar en todo lo que era Mm. la actuación, me gustaba mucho, era medio payasote y todo eso. Bueno, estudié técnico químico, hice el secundario en el NET 27 y Polito Yrigoyen, saludo a mis compañeros que deben estar por ahí, por ahí. Y mi idea de adolescente era eso, seguir después bioquímica, hacer química bacteriológica, estudiar, descubrir vacuna contra otras enfermedades, bla, bla, bla. Incluso en la primaria había hecho con un compañero, un amigo, una especie de diagrama de destilador de sangre en el séptimo grado, una cosa así, una cosa rarísima, éramos medio locos, ¿eh? Y con tubos de ensayo y matraces, balones y todo eso, y vinieron del consejo escolar a felicitarnos, éramos del séptimo grado, 12 años teníamos. Bueno, nada, yo seguí técnico químico, egresé como técnico químico por suerte, con muy buenas notas, me gustaba mucho. Y en paralelo, en el secundario, con un amigo que vive mitad de año en Inglaterra, mitad de año acá, eh, éramos los dos fanáticos de Lelutier. Entonces, vocacionalmente también, todos los sábados nos juntábamos con este amigo, Javier, y él tocaba muy bien de oído, yo escribía, me gustaba, y armábamos un espectáculo similar a Lelutier, similar, muy lejos de Lelutier, pero digo, en homenaje a En esa Lelutier, que se llamaba dirección. Ilbero, en esa dirección, Ibero Concerto. Incluso con mi hermano, que es médico, en ese momento no era médico, pero digo, hacíamos instrumentos informales, yo escribía, bueno, es muy divertido. Y ensayábamos todos los sábados y a fin de año, en octubre más o menos, hacíamos dos funciones, invitábamos a parientes y amigos, con compañeros de secundario, hacíamos dos funciones de Ilbero Concerto con gente que íbamos sumando gente. Eso de los 13 a los 17, digo, tenía una vocación, pero nunca había formalizado. Cuando salgo egresado de técnico químico, Upa la justo el conexión. verano, ¿cómo? Que upa la conexión. Te perdimos la última frase. Ahora Ah, ya te veo perdón, bien. ¿se, Estabas ah, congelado. No, ¿se por favor. escucha? Sí, 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 ahora sí. Cuando te hago alguna No, seña es que hay algún problema. ok, ok. Puede pasar.
puede pasar, sí. Termino, digo, el secundario como técnico químico y justo un conocido me dice, mirá, abrieron un curso de verano, eso era el verano, ¿no? Abrieron un curso de verano de Lito Cruz. Yo lo conocía de nombre, ¿viste? Wow. Uy, qué bueno, un curso de verano de actuación. Me metí en el curso de verano eh, y me rompió la cabeza porque era la primera vez que yo me formaba. Todo lo demás era vocacional, payasote y todas esas cosas. Y para mí fue impresionante ese verano, enero, febrero, marzo. Nos hicimos además amigos con Montenegro, que es actor también, y con el cual, padrino de mi hijo, etcétera, etcétera. Larga amistad. Y me quebró la cabeza. En abril entré a bioquímica, primer día, aula magna, mirando alrededor, 1000 alumnos, y yo, Pabellón 2. alumnes, pabellón 2. Y yo digo, ¿qué hago yo acá? Terminó ese primer día de bioquímica, volví a mi casa, vivía en Mataderos en ese momento, les hablo a mis padres, los junto a los dos, les digo, miren, papis, no voy a seguir bioquímica, voy a seguir actuación. Oh, vas a matar a tu madre, vas a matar a tu padre, así como bien dramático. Mi madre ya es tipo arte dramática, ¿no? Y dije, bueno, de algo hay que morir, buscaré trabajo y es así. Y bueno, y lo hice, mis padres después me ayudaron, consiguieron con medio del farmacéutico del barrio trabajar en un banco, entré a trabajar de cadete en un banco, que es el Banco Patricios, era el Banco Patricios, no existe más por suerte, digo en ese sentido, pero bueno, entré a trabajar en el Banco Patricios y en paralelo pude estudiar durante 10 años, dedicarme a mi deseo, que era estudiar. Estudié con Lito Cruz, con Gandolfo, con Augusto Fernández Dirección, con Mary Sue Bruce, con Carlos Rivas, bueno, una serie de docentes, grandes docentes, y en paralelo trabajé en muchos grupos independientes, hasta que no me acuerdo exactamente el año, pero digo, en un momento Mary Sue Bruce organiza un grupo de actuación que se llamaba La Fragua, y a partir de ahí fue más o menos estable 6 años, donde, como en muchos grupos independientes, de todo. ¿Sí? Uno actúa, de repente hace asistencia, de repente colabora en otras áreas. Eh, ¿Está la conexión bien? Sí, sí, sí. Sí, ok. Y bueno, había algo que además de la actuación, obviamente, hicimos El Zoo de Cristal, una obra de Ibsen, El Pequeño Eyolf, bueno, algunas obras más que no recuerdo ahora, y en un momento determinado Merizuno tenía proyecto en vista y se nos ocurrió a nosotros hacer un proyecto y fue La Fraguapela. La Fraguapela fue un espectáculo de humor que hicimos los integrantes de La Fragua en ese momento, Montenegro, Alejandro Con, Carlos Cícero, etcétera, etcétera. Merizú la invitamos a participar como personaje estuvimos en la época, estamos hablando mucho tiempo, la época del paracultural. Nosotros reemplazamos a las gambas cuando las gambas se fueron a Mar del Plata. El Estuvimos Paracultural con de Ordapill Venezuela. de Venezuela, el viejo, Sede de sí, Venezuela el aún. inicial, el Sí, sí. original, sí, El original. exactamente. Y ahí estuvimos, bueno, compartíamos esos shows con Urdapilleta, Tortonese, bueno, ellos eran grandes ya, pero no digo, grandes figuras, digo. Urdapilleta, Tortonese, Batato, Los Messi, Biondo, bueno, hay un montón, era Sí, Vivi maravilloso. Bueno, Telas, El estuvimos Teatro Malo, una serie. Vivitela, toda esa época fue Ujú. muy de mucha exposición. Nosotros estuvimos como 6 meses haciendo la Fraguapela ahí, que era un espectáculo de humor. Yo escribí ahí, no sé, 16 sketch y los dirigía Montenegro y bueno, y otros Alejandro Con. Fue muy, muy divertido, fue una época muy, muy atractiva para mí. Obviamente no me pasaba por la cabeza absolutamente nada de la producción, salvo que en ese devenir de la Fragua Pela y en la Fragua, yo hacía cosas que no sabía cómo se llamaban, pero que empíricamente las llevaba bastante bien, que tenían que ver con cosas que hoy en día diría, bueno, planificar, organizar, facilitar, resolver, todas cosas de producción que obviamente en ese momento no sabía qué ponerle de nombre ni nada, pero las hacía, me gustaban. Resolvía cosas fácilmente o hacía números fácilmente, no es que los números hablen de producción, pero es algo que ayuda. Bueno, básicamente, seguía trabajando en el banco abrió un área que es de cultural, la Fundación Banco Patricios, y yo me pasé ahí. Y Ujú. claro, cuando paso ahí, logro pasar a la fundación, lo primero que me dicen es, bueno, bienvenido, sos el asistente de producción de la Fundación Banco Patricios. ¡Wow!
asistente de producción, La ya había Fundación un Banco nombre, Patricios, en donde había ahí en Callao, donde estuvieron, la pista exactamente, 4 y un montón. por Y supuesto, era en la época que Urdapilleta y Batato también, sí. Un poco más Urdapilleta, tarde, el lado. Batato, no, Urdapilleta y Tortonese estuvieron. Urdapilleta y Batato Tortonese. No, ya Batato había ya había fallecido. muerto, perdón. Sí, sí. Exactamente. No, no, todo bien. Digo, sí, una época estuvo la Banda de la Risa, Cecilia Sí, Roseto, un sí, montón, sí. ¿no? Una época muy buena. Fundación. Los Messi, Carlitos Belloso después siguió, cuando se separaron de los Messi, siguió, hizo Fanático, estrenó ahí, un montón de Claudio Nadie, fue muchos espectáculos. Y para mí fue maravilloso porque estuve del 91 al 98 que se fundió el banco y se fundió la fundación, Sí. digamos. Yo empecé como asistente de producción, mi primera asistencia, digamos, cuando entré primero, uno dice asistente de producción y supone que, bueno, está asistiendo a alguien que está más arriba, que hace la producción ejecutiva, no sé, la producción general. Claro, no había nadie ahí. Era, digo, eran 4 personas, que el director de la fundación y 2 que asistían. Entonces, claro, yo vi el vacío y dije, lo tengo que ocupar en el sentido bien, ¿no? Ocupar de decir, bueno, yo quiero apropiarme de ese rol, producción, es Bueno, esto es reconocías que lo... había un hueco, digamos, digamos, Sí, sí, reconocías que había un sí, espacio vacío que se podría llenar. había un espacio Hay que tener vacío, la antena para exactamente. eso. Sí, 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 puede ser, es verdad. O sea, la sensación primera fue eso, cuando me dijeron asistente de producción, ¿de qué? Si no hay nadie arriba, es un ente abstracto la producción, ¿de qué están Claro. hablando? ¿A quién tengo que asistir? Bueno, nada, mi primer proyecto, en realidad profesional, ahí fue un proyecto que coproducía la fundación con Kivestyle, que fue el Zoo de Cristal que hicieron, que dirigió Hugo Urquijo, fallecido hace poquito, bueno, Inda Ledesma, Hugo Soto, Mario Pasicki e Ingrid Pellicori, que lo íbamos a hacer en la fundación, ahí mismo, pero había un proyecto de verano que era solo para el verano y que duró 3 años, que fue Arráncame la vida. Entonces, Andrea obviamente, Tenuta, Chico Novarro y Andrea Tenuta, y dirigido por Betty Gambarte. sí. Iba a ser un proyecto de enero, febrero, marzo, y en abril estrenamos El Zoo de Cristal. Y ese proyecto duró 3 años, o sea que nos obligó, digo, en el buen sentido, buenísimo que haya funcionado, a hacerlo primero en el Bauen, El Zoo de Cristal, y después en el Regina. 2 temporadas estuvimos. Fue para mí una experiencia alucinante porque era la primera vez que profesionalmente entraba en vínculo con algo referido a la producción, que todavía no sabía si era pero empecé a decir, esto es algo de lo que hacían en el grupo independiente, en la Fragua, pero lo hacía, digo, nada, esto es, y me empezó a movilizar mucho más, a movilizar, yo seguía actuando en el grupo, pero ya en menor medida, porque además la fundación me ocupaba mayor parte del tiempo. En la fundación pasé a los 6 meses a ser productor ejecutivo de todo lo que hiciese actividades culturales la Fundación Banco Patricios, que en ese momento tenía 3 divisiones, tres ramas, que eran artes performáticas, le llamaban, o arte de la representación, perdón, artes de la representación era el nombre que tenían, artes visuales, obviamente, que era el caballito de batalla de la fundación, y ciencias sociales. Entonces, todas las actividades que hiciese la fundación en el edificio ese que era en Callao y Sarmiento, el edificio sigue estando, digamos, pero la fundación no, todas las actividades que se hacen ahí las producía ejecutivamente yo. Obviamente tampoco, perdón, sin tener herramientas todavía profesionales, salvo la experiencia de hacer la asistencia de producción, entonces también me surgió otra necesidad. Dije, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué necesito yo? Nutrirme de bibliografía, material, cursos no había ni cursillo, ni cursito, ni nada, académicamente mucho menos. Recién empezaba a aparecer alguna cosita de gestión, pero muy incipiente, cultural, que era mucho más amplia, y digo, estamos hablando de los 90, ¿eh? Sí. Y entonces, también en los 90 que aparece Internet, y en los 90 digo Internet y aparece Amazon, y digo, y empecé a comprar unos libros que pude, como pude, de donde había de producción, que dijera algo de producción. Entonces compré, bueno, los tengo acá todavía, son mis primeros libros, que obviamente no tienen nada que ver con después lo que uno hizo, porque es Producing Theater, que es de Broadway, mega no sé qué Claro, cosas, sí, un modelo de o producción que, modelo de producción totalmente en las antípodas. Management Theater y otras cosas más, bueno, no importa, pero me sirvieron a mí para entender cuestiones de procesos, algo que dijiste vos de sistematizar ciertas cosas, empecé a entender como una cierta lógica, que empecé a aplicar en, obviamente,
en la práctica, en el oficio, en la experiencia, en la fundación. La fundación además me permitió a mí también no solo producir artes escénicas, yo hice cerca de la producción ejecutiva, cerca de 30 o más espectáculos en la fundación, dentro y fuera, porque la fundación coproducía también, hicimos, no sé, con Cecilia Roseto, Bola de Nieve en el Metropolitan, con artistas cubanos, o Cristales Rotos en la Plaza, de Arthur Miller. Eh, bueno, y en un momento determinado también me ofrecieron en la dirección, o no, no la dirección, la gerencia de programación, o sea, no solo la producción ejecutiva y artística de todo, sino la gerencia de programación, porque querían ampliar el espectro de espectadores, básicamente, el abanico de espectadores, y sabían que yo venía del paracultural y que había actuado y no sé qué cosa, entonces querían que el público se ampliase hacia un público más joven también, porque era en ese momento de 35 para arriba y de clase media, media alta, no sé qué, y querían ampliarlo. Entonces, bueno, empecé a recurrir, primero que no quería hacer programación porque es mucho más complejo, además el trabajo que había en producción ejecutiva era complejísimo, pero bueno, me metí, era un desafío más y empecé a convocar a la gente que yo conocía y que sabía y que me gustaba y que admiraba, como la Banda de la Risa, como Urdapilleta y Tortonese, los Messi, primero hicieron los Messi, después se separaron, hicieron para fanático con Quique Federman, bueno, Georgina Barbarosa, yo que sé, un montón de espectáculos que hubo ahí en la Fundación Claudio Nadie, un montón, Elías Yelín que hizo Gvech, en un momento estamos por abrimos una de las salas donde se estrenó para fanático, era una biblioteca en realidad, una especie de Zoom, y ahí armamos una sala con Belloso y con Quique Ferman, dijimos, ¿le sirve este lugar? Sí, buenísimo, y era buenísimo, era acotado, para fanáticos estaba bárbaro, y estrenamos ahí para fanáticos. Eso a mí me enriqueció muchísimo, no solo primero en la producción, sino vinculado a la producción artística que venía de mi campo. Yo la actuación la dejé por completo, obviamente la fundación me absorbió por completo. Y también me dio una expertise en otros campos, como artes visuales. Yo produje, por ejemplo, para la fundación, la ejecutiva, obviamente, de Fernando Botero en el Museo Nacional de Bellas Artes, una mega muestra, o Dalí en Buenos Aires, una mega muestra del Museo de Buenos Aires, de Bellas Artes, perdón. O también, por ejemplo, me permitió producir ejecutivamente el gran torneo internacional Lev Polugayevsky con los 8 grandes maestros de ajedrez del mundo. Entonces, bueno, me dio todo un abanico de posibilidades y de expertise, más la programación que me enriqueció mucho. Y ahí yo siempre hablo, digo, que la producción para mí, en el sentido de la producción ejecutiva, ¿no? Fundamentalmente es, en términos relativos, un 70% experiencia, práctica, oficio, el hacer, y un 30% teoría. El problema es, no una teoría, teoría, conceptualización, reflexión. Sí, sí. Y uno de los problemas que suceden, digo, a mi punto de vista, en buena parte de Iberoamérica en ese sentido, es que se hace mucho, pero por ahí se piensa poco la producción. Un montón de preguntas que por ahí después hablamos. Pero bueno, la fundación me permitió eso y yo después me fui de la fundación, se cerró la fundación, se fundió, me quedé de un día para el otro así sin trabajo y me llaman de una gran productora para que iban a hacer grandes musicales de Broadway que me habían recomendado y que querían ser uno de los postulantes. Bueno, ok. Y era La Bella y la Bestia de Disney, que se hizo acá así Rock and Pop con elenco argentino, hicimos casting y todo eso, y fue maravilloso. Entonces, de ahí me permitió, digo, de la fundación, que era una experiencia de producción más de cámara, más reducida, el teatro más grande tenía 300 localidades, a un espectáculo ya media omega como Disney, La Bella y la Disney. Bestia, Disney, ¿No fue en el Luna Disney, Park? sí, no, no, en el ópera. En el Ok. ópera en el 98. Ujú. En el 98, entonces, bueno, hicimos ahí con elenco argentino, Juan Rodó, Marisol Otero, Elenita Roger, Alejandra Radano, Rodolfo Valls, era un elencazo, pero Los popes de aquellos. del Sí, musical. no, no, pero era maravilloso, la verdad, bueno, y eso me sirvió también una gran experiencia para también Cierro Campo, produje 2 grandes espectáculos de la Fura del Baus, aquí en Buenos Aires, uno de ellos fue Manes, perdón, sí, Manes, el otro Fausto versión 2.0, que fue el primero que hicieron ellos a la italiana, en el Lola Membrive. Y después, bueno, el devenir me fue dando, yo fui, y cuando me fui a eso iba, cuando me fui
decía Rock and Pop, después de La Bella y la Bestia, y de La Fura y La Cuadra de Sevilla, en el Luna Park, eso fue en el Luna Park, La Cuadra de Sevilla, me vi en la necesidad, antes de entrar a trabajar al San Martín, digamos, fue justo en ese lapso, me vi en la necesidad de brindar algo que yo no tuve cuando me inicié, no sé, 10 años antes o por ahí, y que era justamente la formación, la capacitación. Entonces se me ocurrió, dije, bueno, ¿por qué Ese no treinta por tratar de... ciento que no estaba hecho. Claro, claro, ¿no? Sobre empezar a pensar, juntarme con un grupo de gente para no solo brindar herramientas, tratar de ver si podemos sistematizar procesos, fases, no sé, y también generar un espacio de reflexión. A mí me interesa muchísimo la reflexión y en todos los cursos que trato de participar, más me importa el aprender de ese ida y vuelta que solamente el brindar herramientas. Brindar herramientas se puede brindar desde un libro, uno lee un libro y más o menos sabe de memoria, tomá, ya está, estudiátelo y ya está. Y no es eso lo que me interesa la interrelación que se puede generar con los alumnos, con les alumnos en todo sentido. Entonces, bueno, ahí empecé, yo dije, ¿quién corno va a querer estudiar producción? Porque estaba lleno de cursos de actuación, de dirección, estamos hablando de los 2000, el 2000. Bueno, dije, abro, me fui al Recoleta, propuse el curso, un taller de producción inicial, no sé qué cosa, se anotaron 30 alumnos que no lo podía creer, digo, ¿de dónde salieron? ¿Cómo ves? Y fue muy bueno, una de ellas era la turca Menayet, por ejemplo, Alejandra Menayet estuvo ahí en ese momento, nos conocimos hace mucho. Bueno, fue muy bien. Al año siguiente, Rubén Schumacher, que era director del área de teatro del Rojas, me invita a hacer un workshop al Rojas y ese workshop también tuvo mucho, claro, era nuevo, no había nada de producción, con lo cual era, todos estaban ávidos de, gestión, producción, no era gestión, era producción, ¿no? Producción, yo decía producción, y fundamentalmente, bueno, fue buenísimo y eso generó que se formase el Laboratorio de Producción Teatral 1 y el Laboratorio de Producción Teatral 2 en el Rojas, que después ya fue durante varios años, hasta creo que el 2014 que lo di, con continuidad. Eran Ujú. cursos anuales y ese laboratorio, uno y 2 justamente el nombre que le puse es en honor primero a mis inicios como técnico químico y la experimentación, y también lo que me gustaba experimentar sobre la producción. No era algo concreto, no hay recetas, no hay fórmulas, no hay nada, con lo cual el reflexionar ayuda muchísimo en ese sentido, el pensar, el proyectar, el no dar por sentada las cosas, sino en preguntarse cosas. Bueno, y se generó un muy buen grupo, bueno, muchos de los cuales, estamos hablando del 2000, muchos de los cuales el laboratorio de producción inicial, en mi libro los pongo, los apóstoles del laboratorio, porque éramos 12 más o menos, los alumnos, yo qué sé, Pablo Atramí, Gabriel Cabrera, Andrea Jana, todos productores hoy en día que hacen mucha producción, no me acuerdo todos, Sí, Anaí que desarrollaron Mantega, toda no una sé, carrera. sí, Monina Bonelli, ¿no? María Figueras, por ejemplo, digo, no, mucho, mucho, muy, muy bueno fue. Y esa experiencia duró hasta el 2014, laboratorio. Esa fue mi inicio más sistematizado, porque duraba todo un año, inicial y avanzado. Y esto que el nombre del laboratorio también, porque permitía no solo trabajar con herramientas de la producción y tratar de pensar juntos, sino reflexionar sobre aquello que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, y un montón de preguntas que después fueron filtrándose y sintetizándose en el libro, que lo escribí en, digamos, en 2005 y lo edité en 2006, que un poco reúne todas esos procesos, esas herramientas, algunas reflexiones que tenían que ver con todo este proceso que yo después, digo, seguí aprendiendo en el oficio. O sea, mis dos canales se abrieron en ese momento. Por un lado, la producción ejecutiva profesional y artística profesional, y por el otro lado la docencia. Y a partir de ahí Ujú. también obviamente doy clases en las maestrías, en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Administración de la Cultura, di en la UNTREF, en la Universidad de Palermo promoví una carrera de producción de espectáculos, y ahora no estoy, pero digo, una carrera de producción de espectáculos específica, y bueno, el libro también me permitió viajar a dar clases en distintas partes del mundo, en festivales, en instituciones culturales y universidades del mundo, que tiene que ver con justamente, bueno, esto, con esto que dijiste al principio de la sistematización, de poder bajar a papel una cierta cuestión que por ahí la tenemos intuitiva, empírica, porque yo tampoco suelo decir que en el libro no es que descubrí la pólvora ni nada, lo que hice es poner como si fuera como un cierto orden de una cosa que
se puede adaptar a tu proyecto. Por eso además lo dediqué a gestión y producción aplicada a proyectos alternativos e independientes, comunidades. Independiente, sí, 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 sí. sí, se llama alternativo, pero digo, porque le puse alternativo, digo, hablé del sistema de producción y eso, pero digo, está dirigido a ese público, porque también a esa audiencia, a esos lectores, porque básicamente, en principio, lo que yo pensaba en ese momento también tenía que ver con quién están más necesitados de tener herramientas, de tener reflexión. No digo que el empresario o la producción empresarial no la requiera, o que la producción pública no la requiera, estoy diciendo herramientas, ¿sí? Que puedan ayudar o colaborar en una de las patas o en una de las áreas que está más debilucha, digamos, Ujú. ¿sí? O que estaba más debilucha, no es que está. Sí, sí. Digo, Bueno, y aparte, digo, toda tu vida, acabamos de ver una película. no, es que muchos no saben, por eso, esto que dije acá, que no salga en ningún lado. Nada, esto que dije acá muchos no conocen, Empezó digo, con mi una historia madre como que... actor, una madre que dijo, me vas a matar o vas a matar a tu padre, como técnico químico, querían salvar, o sea, digo, nada que ver con lo que, si los que me conocen de Toda hace una años, línea de vida. sí, total, total, pero bueno, divertido. Che, y bueno, nada, y esto nos trajo, no te interrumpí antes de que llegaras al mismísimo presente, pero Ujú. bueno, estamos parados en este, pero desde este mismísimo presente sí sigo preguntando, digo, dentro de lo que era tu línea de vida, ¿no? Ahora ya veremos que cuando tuviste 40, ¿qué hiciste? No, pero digo, a ver, dentro Todavía de no, esta no cosa llegué a de los 40. sistematizar, no llegaste a los 40, sí, se te No, notan todavía no. en la pelada. 37, tengo 37. No, a ver, una de las cosas que pensaba, digamos, dijiste dos frases, en principio se hace mucho, pero se piensa poco. Respecto a tu actividad, digamos, dijiste que fue uno de los motivos Mm, que te lleva a, bueno, a intentar sistematizar o bajar a papel y a palabra lo que estabas ya haciendo. ujú, Eh, y apareció un momento muy claro para pensar. De golpe se armó un tiempo, no sé, esto depende un poco, digo, me refiero con el confinamiento y el aislamiento, lo que aparece es el tiempo distribuido de otra forma. En realidad esto es muy personal, a cada quien realmente la situación lo agarró con un cuadro muy personal, no se puede casi generalizar porque aquí hay gente que en nuestro medio hay muchísima gente que nos quedamos sin trabajo en general y con mucho tiempo y mm, en otros trabajos se potenció mucho la necesidad de ujú, ampliar las herramientas y sé que hay mucha gente, no sé si vos, creo que sí, estás muy ocupado, o sea, digo, como que la verdad que la situación es muy despareja en cuanto a niveles de ocupación y libertad del uso de ese mm, nuevo tiempo y la ujú, administración de ese nuevo tiempo que estamos viviendo hoy, tiempo en el sentido de las horas que pasan y cómo uno las usa, que es una nueva manera de usarlas. Entonces, un poco la pregunta y cuando te convoco, cuando te convocamos, también era preguntarnos si desde el lado de ¿qué se anda pensando, digamos, si es que algo, desde el lado de la producción, hay muchas discusiones, se abrieron como muchos frentes de batalla paralelos, los directores, está la gente que dice paremos la pelota, digamos, está la posición, bueno, che, estaba sobresaturado el hacer, había una sobreproducción, no había ni siquiera una demanda de ese nivel de sobreproducción, es un momento que circunstancialmente vale la pena parar la pelota. Están quienes dicen, encontremos la forma de seguir haciendo aún con estas limitaciones. Quiero decir, hay muchos campos abiertos y me preguntaba en ese sentido, ¿qué andas pensando si es que algo desde el lado de la producción ejecutiva o bien desde la asociación que tienen APAE? En fin, lo que tengas ganas de ujú. hablar tomando esto como disparador. Sí, bueno, es como vos decís, bastante complejo este momento, estos momentos desde el 20 de marzo o un poco antes, cuando comenzó todo. Eh, a ver, la Asociación Profesional APAE, que es la Asociación Profesional de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas, que se constituyó en 2016 y adquirió personería jurídica en 2019, empezó con 10 colegas muy queridos que desde el 2014 empezamos a reunirnos para pensar, básicamente reunirnos una vez por mes. Che, ¿por qué no?
que además tiene una particularidad, el inicio, y que ahora lo piensa seguir en ese sentido, que era que pertenecíamos a distintos circuitos o sistemas de producción, los 10. Hay tres compañeros que Privado, son, independiente, sí. claro, privado empresarial, la mayoría de lo independiente, un par de lo público, bueno, entonces eso nos daba una riqueza de mirada que no era totalmente acotada, sino que era mucho más amplia, con discusiones y todo, pero la idea era lo que nos unía y nos sigue uniendo, más allá del amor, amistad que tenemos y lo que sea, tiene que ver con eso, con el punto en común de reflexionar, con intercambiar ideas, con pensar en retos y desafíos de la profesión, y fundamentalmente porque creíamos todos, estos 10 que iniciamos y todos los que estamos ahora, que ahora son muchos más, por suerte, eh, Mm. pensamos en que le falta a la gestión y sobre todo a la producción, vamos a hablar de producción ejecutiva, le falta la legitimación como tal. La legitimación y la profesionalización. No quiere decir que no haya producción ejecutiva. Suelo decir que en los proyectos, aunque no hay la figura de alguien que se llama productora o productor ejecutivo, la producción ejecutiva se hace. La hará la directora, la hará el director, la hará un grupo de actores, no importa quién la hace, pero alguien Sucede. la hace. Sucede, exactamente. Ahora, eso no tiene nada que ver con el rol específico de que a veces lo puede ocupar alguien, ocupar en el buen sentido, digo, hacerse cargo y dejar desligar un poco para que se puedan ocupar de lo que se tienen que ocupar otros roles, que el director o la directora dirijan, que los actores Ujú. actúen, yo qué sé. Bueno, nada, así cada uno. Digo, como idea. Después, bueno, uno puede ir más para un lado o para el otro. En ese tipo de encuentros eran muy, muy, muy fructíferos, muy, incluso a veces con discusiones, discusiones, Más varias filosófica discusiones, respecto al rol, ¿no? sí es totalmente, pero eran O muy sea, digo, ricas, ¿cuál es muy la definición enriquecedoras. del rol? Exactamente. Entonces, bueno, Ah, fuimos a partir de ahí, digo, yo después puedo decirte mi definición de lo que yo creo que es la producción ejecutiva, o el productor ejecutivo, o la productora ejecutiva, después lo hablamos si querés, pero digo, en ese sentido nos reunimos y dijimos, tenemos que armar una asociación profesional que nuclee a todos los que puedan llegar a ser productoras o productores ejecutivos de acá, el gozo, y tratar de legitimar el rol. ¿Por qué? Porque, digamos, desde que yo empecé como uno de los pioneros en la formación, fueron apareciendo muchos más, y eso a mí me da mucha felicidad, muchos más grupos o colectivos o elencos de cooperativos, independientes, que tienen la figura de ese rol. Alguien que colabora, que facilita, que resuelve desde ese lado, cada vez más. Eso a mí más allá que hayan sido mis alumnos o no, digo, hay gente que no fue mi alumna, pero digo, creo que en el sistema de producción independiente, empezó a entenderse que había una necesidad de que un rol lo ocupase alguien que tuviese ese perfil bueno, de a poco, no es que todos los grupos lo tienen, estoy hablando de cómo de a poco gradualmente se fue notando. Si hoy, no te digo hoy, pero en el 2000, hoy 2020, pongamos 2012, 2014, una cosa así, uno veía los programas de teatro independiente, los programas de mano, las postales, siempre aparecía una figura. Y empezó a aparecer cada vez más. Eso incluso en Funámbulos me habían hecho un reportaje y habían un número especial de producción ejecutiva, donde ujú. hablaban distintos productores del circuito independiente. Y justamente lo que aparecía es eso, que se notaba cada vez más que en cierto circuito que antes le era reacio a la figura de la producción por temor a, no sé, imaginarse que el productor, y esto no tiene nada que ver con el productor empresario, esa era la confusión también. Productor ejecutivo, la productora ejecutiva no son empresarios, son gente que uno más que colabora en ciertas funciones específicas para tratar de facilitar y resolver. No es el empresario que ¿Colabora o invierte. crea también? No, Crea, o sí, sea, sí, porque no, también no, tiene como sí, claro, una claro, sí, posibilidad creativa. totalmente, totalmente. Y ahora por ahí lo podemos hablar. Por supuesto, fundamental. Pero digo, colabora en el sentido de un área que estaba media renga, a eso me refiero. Sí, Porque digo, ok. directora, director, había, coreógrafa, coreógrafo, había, intérpretes había, escenógrafo, diseñadores más o menos había, vestuario, pero esa rama, esa pata, perdón, de la mesa quedaba siempre media chueca. Entonces, bueno, la ocupaba el que podía, como podía. Muchas veces con Guillermo Eras decimos irónicamente que muchas veces alguien ocupa el rol de producción porque, como cuando éramos chicos y decían, vos jugás mal al fútbol, anda al arco.
como si el arco no necesitase que el arquero fuese bueno. Entonces, vos no actuás bien, anda a producir, ¿sí? ¿No? Una cosa así. Entonces, bueno, y en realidad para producir, yo siempre digo, para hacer la producción ejecutiva, no para producir como empresario, saquemos esos términos. Para producir ejecutivamente, uno tiene que tener ganas de hacerlo. No podés hacerlo si no tenés ni ganas, ni capacidad, obviamente, pero quiero decir, sobre todo ganas. Hay dos roles que son lo que yo llamo desagradecidos en el rubro escénico, que son asistencia de dirección, o stage manager, o regidor, o como quieran llamarlo, y el productor ejecutivo. Desagradecidos en el sentido de que estamos en el medio del sándwich. Estamos entre los artísticos, los técnicos, los creativos, bla, 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 bla. Entonces, en ese medio, a veces es muy complejo poder sostener, somos como coordinadores, articuladores de ese todo, digo, a eso tendemos que tender, eso es lo profesional del trabajo, poder articular todas esas diversificaciones que tienen los posibles proyectos, todos los rubros que tienen un posible proyecto, para que ese proyecto llegue a buen cauce, se materialice en un espectáculo y pueda tener su vida durante la exhibición, y si puede hacer giras, se puede hacer giras, etcétera, etcétera. Pero digo, volviendo a esto, APIAE, los 10 miembros, consideramos eso que para nosotros era fundamental, que el rol no estaba legitimado, que el rol necesitaba profesionalización, y a partir de ahí, bueno, se creó esta asociación, se constituyó en 2016 y salió la personería jurídica, y como somos súper buenitos y profesionales, desde 2016 a 2019 nos seguíamos reuniendo, pero no hicimos nada más allá de, porque teníamos que esperar la personería jurídica. Quisimos hacer así, no quisimos asociar a nadie, fuimos, y en el 2019, en abril, se nos dio la personería, y el 23 de septiembre lo inauguramos. Los 10 que éramos inicialmente, ahora somos 52. Incluso la asociación cuenta, sí, sí, es muy bueno, y siguen asociándose productoras y productores, lo cual es, y a nivel federal, lo cual es muy importante. Nosotros largamos un relevamiento, por ejemplo, el otro día, que también se está difundiendo a través del instituto, en las provincias, distintas provincias, etcétera, etcétera, un relevamiento nacional de productoras y productores ejecutivos de las artes escénicas y de sus proyectos espectáculos frente al COVID-19, que es, digamos, tiene dos vertientes. Por un lado, poder identificar la existencia del rol en distintos lugares de nuestra república, ¿no? De Argentina. Y por el otro lado, ver cómo esas producciones o esos proyectos o espectáculos sufrieron algún tipo de consecuencia frente a, o por ahí justo no estaban con proyectos en ese momento, o estaban ensayando, o estaban en funciones. Entonces, Es esa como una variedad especie de censo. es como una especie de censo. Nosotros le llamamos relevamiento nacional, en ese sentido, relevamiento, porque más que censo, el censo tiene otra, sí, sí, es como un censo, es una encuesta, pero el interés estadístico es para, primero, entre otras cosas, entender, ver, tener una identificación real de cuántos productores, no importa, no, no estamos hablando de productoras o productores profesionales, estamos hablando de quienes ocupan esa función, ¿eh? Es en ese Ujú. sentido. Entonces, lo primero es poder entender cuántos somos realmente. Si verdaderamente somos, no sé, 300, somos 100, somos no sé qué, no para asociar o no a APIA, eso es aparte, digo, eso es externo, pero sí es entender el mundo, el universo, porque una de las cosas también Sí, que el mapa, cómo está distribuido. Sí. exactamente, un mapeo, porque esto es una de las cosas por ahí que la pandemia el aislamiento dejó en evidencia, en principio, entre otras muchas cosas, digo, pero dejó en evidencia es eh, el poco detalle e identificación de todos los rubros que componen, o todos los roles que se compone un proyecto escénico, haya o no, ¿sí? Digo, no, no hay solamente actores, técnicos y salas o festivales. Digo, esos son 4 rubros que también, pero hay un Es montón como las más. Hay personas que estaban diseño, fuera del sistema, digamos, viste que por le dieron la ejemplo, por ayuda a ejemplo. Exacto, una ayuda a la ILIFE pensada para 2 millones y eran 9 millones, como todos los que están fuera del sistema. claro, exactamente. Hay toda una cosa que quedó en evidencia, que en realidad sucedía antes, pero ahora queda más en evidencia, queda al descubierto, se devela, ¿sí? Como todo lo que esta Exact- pandemia como- trajo, que no hizo más que dejar la realidad cruda sin, exactamente, sin exactamente. disimulos. Eso, así. Y no es Sí. que no sucedía antes, lo deja más en No, evidencia y lo lo deja devela. en evidencia. Es- Sí. lo deja en evidencia. Y bueno, a partir de esa particularidad,
a partir de eso, APIAE está reuniéndose con ADEA, que es la Asociación de Diseñadores de Escénicos, y con ABDEA, que es la de directores, que es más reciente, que se formó. Estamos trabajando en paralelo para también, no tanto por ahí la coyuntura, que ahora hay cosas que nosotros tampoco podemos manejar mucho, dependen de muchas Mm, cuestiones, pero sí pensar a mediano y largo plazo, pensarnos o repensarnos a mediano y largo plazo. Entonces, estamos organizando por ahí encuentros que vamos a hacer, todavía no, porque estamos con otras cosas también, pero encuentros de pensamiento, de reflexión. ¿Qué pasa después de la pandemia en ese sentido? ¿Cómo nos pensamos? ¿Qué podemos pensar a mediano o largo plazo con nuestros roles? Que también, tanto la dirección, pero en menor medida, y el diseño, también están un poco, entre comillas, invisibilizados en estos rubros. ¿Sí? En esto que decimos la poca identificación que existe, pero no es solo aquí. Yo ayer estuve dando una clase así a distancia para México y el otro día me invitaron a un encuentro en Valparaíso, no en Valparaíso, sino en Valparaíso en el encuentro, yo lo hacía a distancia, virtual, de artes escénicas. El miércoles fue en Valparaíso con gestores y productores independientes de ahí y yo de acá. Entonces, y estás notando que en todo Iberoamérica o en todo Latinoamérica sucede más o menos lo mismo. Digo, la poca identificación de los roles que existen, más allá que después haya en el teatro independiente o no los haya, hay, la función está, ¿sí? O, sí. por ejemplo, ¿se entiende más o menos No, se la entiende y perdón, particularidad? te interrumpo porque algo Sí, te sí, voy sí, mechando la pregunta que me por inspira favor, lo que por decís, favor. porque es decir, lo que estamos es intentando entender post pandemia, por ejemplo, si existiera un mundo tal, el tema Esperemos de que la sí, esperemos que identificación, sí. ¿eh? Sí, sí, Esperemos que quién sí, sabe por cuándo, favor. pero sí, 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 Está sí, bien. sí, sí. Bueno, bueno. Yo estoy oscura. No, No, digo, yo quiero tengo decir, días. pensado, sí, y así vamos todos. Respecto al rol, como la identificación del rol, como más algo, como algo del mapa, me imagino como más sistémico Ujú. del rol. Pero también la pregunta es, ¿y están pensando algo respecto al formato teatral o dicen, digamos, respecto a la propia esencia escénica, teatral, porque lo que los agrupa es la Ujú. teatralidad, digamos, el hacer teatro. Entonces, digo, ¿hay algún pensamiento, cuestionamiento o reflexión respecto a los formatos posibles o digamos, ¿se habla de eso o lo digo por esta cosa Mira, nueva, digamos, de eh, teatro por Instagram o no, eso no mm, lo que yo voy a esperar a que podamos tocarnos? Digo, el bailarín no puede tirarle el peso del cuerpo al otro, quiere decir, hay cosas que definitivamente no se pueden hacer, hay cosas que sí. ¿Algo de toda esta temática entra en la discusión de un productor de ustedes o no? sí, entra transversalizado. En realidad no es lo específico, porque eso por ahí es más específico de la dirección de una obra o de los diseños junto con la producción ejecutiva en Claro, pensarlo. por eso también lo pregunto, porque O también es algo que sí, tiene que ser pero no, viabilizado. totalmente, pero no solo de teatro, no solo de teatro, porque nosotros también tenemos productoras y productores ejecutivos de danza, de Sí. circo tenemos poquitos, pero digo, también es todo artes escénicas, la idea es más complejo todavía, porque son varias disciplinas muy diferentes, como vos dijiste, un bailarino o una bailarina necesitan cierta cosa, los actores por ahí necesitan otra, el de artista circense necesita otra. Claro, eh, bueno, no, a ver, lo que nosotros venimos haciendo, que es muy interesante a partir de la pandemia, son unas propuestas de una comisión dentro de APAE, que se llama Comisión de Innovación o de Nuevas Ideas en realidad, junto con la de capacitaciones. Son dos comisiones de trabajo que propusieron lo que se llama una experiencia compartida. Las experiencias compartidas son en principio, para socias y socios de la misma APAE, donde invitamos a productores ejecutivas o productores ejecutivos de otros países o de otras realidades para tener un encuentro intercambiar, con todo, claro. intercambiar con todos los socios y que nos cuenten qué está pasando. Entonces hicimos un primer encuentro que en realidad fue local y que tiene una experiencia que es Gabriel Grosval, que es el productor ejecutivo de Hernán Casiari. Y ahí hay una forma, después lo hablaremos en todo caso, pero digo, ahí hay una forma que buscaron Hernán Casiari con Gabriel Grosval para hacer su espectáculo,
de forma virtual, obviamente, digo, es unipersonal de él, de Hernán Casiari, pero le buscaron una vuelta muy interesante, ¿sí? Es una posibilidad, son posibilidades que uno piensa en estos momentos de virtualidad o de tanta virtualidad. Por otro lado, después hicimos una con Carolina González Iturriaga, que es del productora ejecutiva del Trío Teatro Banda, amiga y colega de Chile, de Santiago, que habló de Chile en realidad. Hicimos una con Natalia Laube, que está en Alemania, que está trabajando como colaboradora de producción, manager o algo así, de Crítica de la Constanza Nación, ¿no? Macras. Era crítica, sí, sí, puede seguir siendo, pero digo, ahí está Constanza trabajando Macra en es la alemán como bailarina, la la coreógrafa. bailarina, sí, la Mm, compañía en Berlín, sí. claro, la realidad de Chile, Berlín, o sea, es otra totalmente, pero bueno, era muy enriquecedor empezar y las preguntas que surgían y el intercambio fue muy, muy, muy bueno. Eh, eh, Hicimos con Carolina y ahora dentro de poco vamos a hacer con Carlota Gibernau, que es nuestra otra socia en España, ¿sí? Carlota Gibernau también es amiga y colega, que ella es Mm. productora distribuidora en España, es distribuidora, ha llevado proyectos de Spregelburg, de Fernando Rubio, de Fede León, de Los Colochos de México, bueno, es una encantadora también. Entonces, bueno, son experiencias diversas que nos enriquecen a nosotros y nos hacen entender, por ejemplo, en España recién se ha abierto, por ejemplo, el Teatro del Canal. No sé si has visto algo, los teatros del No. canal con maniquíes y, bueno, fíjate, muy interesante, es raro, muy raro, pero digamos, Teatro del Canal son teatros grandes, ¿no? Son teatros públicos, lo dirige una coreógrafa, Blanca Lee, hace poco de la gestión cambió, y por ejemplo, salió creo que en el diario La Nación ayer un artículo de Ale Cruz con fotos, y hoy creo que pusieron algo de video, no sé qué, y entonces era una sala muy grande, imagínate como el Cervantes, ponele, y cada dos sillas, dos butacas, un maniquí, y al lado del maniquí un arreglo floral, una cosa así, Ay, como un como los distanciamiento. restaurantes en Pekín, no sé dónde vi, que le ponen el acompañante un maniquí. Claro, Por ejemplo, claro. Entonces, bueno, y maniquí, perdón, maniquí con con barbijo. tapaboca, barbijo. Con lo cual es más fantasmagórico, muy raro. Digo, es parte de la apuesta, también es Ya eso interesante. es teatral, ya eso Ya es una eso es especie de teatral. Entrás a instalación. una sala donde hay un montón de muñecos, te sentás al lado de un muñeco o de una planta, porque por ahí te toca el malbón. Entonces, bueno, es raro. Pero bueno, nada, parece que fue bien, se veía un video, fue bien, fue buena la experiencia, no sé si fue bien, fue buena la experiencia de poder hacer un primer intento de abrir un teatro público, en este caso del Teatro del Canal, en Madrid. No sé qué tal el espectáculo, ni qué tal la gente, no se escuchó, se veía cómo entraban, lo que hacían, le tomaban la temperatura con una cosa digital. Bueno, es una experiencia novedosa, digamos. Vamos a ver cómo evoluciona. Entonces, nosotros no sé si estamos pensando, por lo menos no es, estamos pensando en otras cuestiones que más, eh, a ver, para ser más claro, no nos metemos tanto con las formas ahora, con las propuestas, sino que sí pensamos en cuestiones que tendríamos que resolver desde la producción ejecutiva si surgiesen a posteriori. ¿Cómo sería ese escenario post-pandémico? ¿Hay algo claro? En realidad es un momento totalmente incierto, nadie sabe cómo va a ser. Digo, no tenemos tampoco los recursos de Europa, ni de Alemania, ni de España, ni de no sé cuánto, con lo cual adecuar ciertas cosas hay que ver, digo, nosotros creo en este momento estamos más pensando, por lo menos en lo que puedo decir, estamos más pensando a mediano y largo plazo y por eso nos estamos uniendo, creo que es un momento muy importante para la asociatividad, para generar lazos, pero no lazos, digo, en el sentido, no es que esté mal, lazos más a mediano o largo plazo, más para pensarse más, o sea, una vez que se Claro, un poco retorne, más bueno, estratégicamente, no hacerlo tanto con el calor exacta, de la emergencia, es valga la paradoja, ¿no? claro, no, la emergencia se tratará como emergencia y trataremos de ver Sí, qué podemos sí. hacer en la Pero medida digo, de en lo este que tiempo de podamos hacer. emergencia hay cosas para pensar a mediano plazo que en el calor del día a día, cuando está activo, no se puede hacer. Exactamente, y es esto lo que Claro. decías vos antes sobre ese tiempo, que sigue siendo el mismo que antes, pero ahora está como más estirado o más laxo en algún punto. Está Está alterado, alterado respecto a lo que totalmente. era. A mí me pasa, no sé si te pasa a vos, pero digo, no sé qué día es, a veces me despierto a la mañana, hoy bueno, ¿qué hora es? Es el día Almorzamos a de la cualquier hora. bandera, hoy es el día de Bueno, la bandera, eso tenemos que tener, no bueno, importa así, lunes, la martes o banderita. domingo. No, hoy es día de la bandera.
Y bueno, eso, digo, el tiempo justamente es algo de lo que nosotros estamos cada vez más en ese sentido con API, y yo también, digo, de reuniéndonos virtualmente, obviamente, pero en foros, en Zoom o en cualquiera de esas cosas virtuales, para discutir sobre cosas que tienen que ver con eso, que tienen que ver con pensarnos a futuro, con repensarnos, con ver qué cosas de lo que hacíamos se van a poder mejorar. ¿Sí? Te interrumpo porque se va a cortar. Te propongo que ahora salgamos y volvamos a entrar para no tener que apurar el desarrollo de la conversación. ¿Te parece? Digo, porque me parece que todavía Sí, hay un claro. poquito de tela para cortar. Yo salgo, se finaliza solo y nos vemos con los que quieran Dale. en menos de un minuto. Problemas Ahí ahí está. de, Houston, de Houston. conexión. Houston, sí, sí, sí. Esto también, digo, el tema de la conectividad hoy en día es un tema. Digo, ahora seguimos hablando, pero Sí, yo hablaba justo ayer, me preguntaban, claro, yo vengo acostumbrado, a mí la virtualidad no me es ajena. Yo en 2008 empecé a dar clases a distancia, un curso a distancia en el CELSIT, o sea, fue el primer curso a distancia, con lo cual me dicen, che, ¿hacemos algo virtual? Sí, claro, y me gusta inventar y me gusta ese tipo de conexión porque no me es ajeno, me es atractivo en realidad. o sea que estás en tu Estamos en, elemento, Gustavo. estoy en mi elemento, sí, la virtualidad está buena. También digo, no, no, está buena para las Uno clases, de estoy los diciendo, elementos. uno de los elementos que está bueno es, sobre todo la virtualidad, no con la gente de que uno puede estar cerca y puede estar presente, que es otra cosa, ¿eh? Estoy hablando con la gente que está distante, que me enriquece mucho, poder haber Sí, hecho el claro. encuentro con México o con los de compañeros de Valparaíso, las compañeras de Valparaíso, fue muy bueno, de otra forma no se podría haber hecho. Así que bueno, no sé en qué quedamos, no me acuerdo en qué Uy, quedamos, ¿dónde perdón, que quedamos, quedó. no? Es como hace un ¿Dónde siglo quedamos? ya. Sí, sí. Ah, en No, esto del bueno, a ver, pensamiento, decía. más allá de Sí. retomar el hilo, que si tiene algún sentido vendrá solo, me imagino, con el propio diálogo, sí pensaba otra cosa más mientras vos hablabas, porque la verdad que vos estás hablando, por un lado, del desarrollo o de lo que andan pensando y estructurando, esto de pensar en un mediano y largo plazo, porque ahora sí se puede, o cosas que la emergencia del día a día no te tape. Pero aparte también pensaba en Mm, lo generacional, que sospecho que en APAE tendrán, así como los miembros fundadores son gente con experiencia, porque son más bien de ujú. nuestra generación, eh, Hay más y jóvenes habrá también que empezado, nosotros, ¿eh? claro, hay más jóvenes que nosotros. No, Pero Gustavo, no, un no hay poco, más sí, jóvenes que nosotros. Si no cortamos esta conversación. pero hay de 35, hay de 34, eso digo, más Sí, jóvenes un sí, sí, poquito. sí, sí, son más jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros. No, pero lo pienso por cómo pensar, Sí. digamos, porque en nuestra, digamos, en la, en, habiendo comenzado a pensar el teatro en los 80, cuando cobró Ujú, forma, ¿no? Como cuando explota sí. todo, la respuesta a teatro Ujú, abierto, digamos, Bartí, y de todo el despliegue que, bueno, son 40 años de historia, ¿no? Que están ya más o menos en la memoria y en la experiencia de cada quien. Y esto es como una especie de bagaje de experiencia y de saber aplicable, como bastante valorable. Por otro lado, a mí me da la sensación de que, que las nuevas generaciones, he trabajado con pibes de 26 años, digamos, tienen ideas que para nuestra experiencia son difíciles de concebir, no de aceptar, sino de imaginarlas, digamos. ujú, ujú. Eh, sí, digamos, también en cuanto a la durabilidad, a la pretensión de durabilidad de las cosas, es otro paradigma, ya nacieron diferentes, ya digamos, nacieron en otro tiempo y eso Sí, se sí, nota. Y está me claro. Mm. preguntaba si en APAE, si desde ahí, en la agrupación, se escuchan como ideas que vengan como refrescantes ideas eh, dichas desde haber sido joven en otra época. ¿Y Ujú. se entiende lo que quiero decir? Y si hay un diálogo con eso o no, no lo sé, estoy más bien pensando en voz alta, ¿no? Pero digo, no me Sí, parece un tema sí, menor no. en tiempos perdón, termino la idea y te dejo, en Sí, tiempos en los que seguro va a haber que haber una reconfiguración. Y una reconfiguración lo que exige es un cierto nivel de flexibilidad y de blandeza y de no tener un presupuesto de que las cosas son de una manera, sino que y de va a haber escuchar. que ir moldeándolas.
Desde ahí lo totalmente. pensaba como tal, che, ¿ahí hay una punta o no? Pregunto, lo saco el tema nomás. Sí, está buenísima la pregunta porque sí, es muy, muy rica. A ver, entre los 10 miembros fundadores, por eso digo, es variopinto en edades. Hay Mm, algunos de nuestra generación, algunos de un poquito más grande y hay más jóvenes también, entre los 10 fundadores. Pero después, en el ingreso, cuando empezamos las inscripciones, los otros 42 que se sumaron, hay muchísima variedad, muchísima riqueza, muchísima rangos generacionales diversos, que son, como vos decís, por ahí con cabezas como mucho más veloces en un sentido que por ahí nosotros tenemos en otro sentido. Digo, entonces, totalmente, muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Sí, esto justamente es lo que nos está, para nosotros, digo, por lo menos estamos, los 10 miembros fundadores estamos felices de lo que está sucediendo, felices de todo esto que está pasando porque es muy rico, porque además mira, hay mucha participación de todos o de todes en cuanto a, bueno, ay, puedo ser parte de la comisión tal de cosas, sí, vamos, vamos, entonces estamos todos, o sea, en realidad estamos trabajando más en esta instancia de cuarentena, de aislamiento, que, digo, tenemos reuniones todas las semanas de todas las cosas, o sea, pensé que debe haber eh, 6 o 7 comisiones de trabajo diferentes. Entonces nos reunimos en horas diferentes, hacemos calendario, más allá del trabajo que uno tiene, que lo sigue manteniendo, digamos, a la distancia, porque no hay otra forma en este momento, desde el hogar y todo, pero en ese sentido, y es muy rico lo que se está dando. Por eso ujú, digo, este foro por ahí también que proponemos desde ABDEA, ABDEA y APIAE para hacer juntos nosotros primero, no para abrir a la comunidad, después se verá, yo qué sé, lo que depara, pero es para pensarnos y repensarnos nosotros mismos como profesionales, ¿no? En ese sentido, que además puede ser un foro que vamos a hacer, o sea, ADEA, diseñadores son como 90, y Abdea son 70 y nosotros somos 50 y pico, entonces van a ser como 200 personas ahí con una, puede ser muy rico, muy, muy caótico puede también, ser un pero digo, puede quilombo. ser muy rico, sí, sí, seguramente lo sea, como decía el negro Córdoba, puede ser muy, 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 muy quilombo, pero eso a su vez puede ser muy enriquecedor por esta diversidad de que vos decías, no solo generacional, de todo tipo, hay una diversidad, digo, hay productores o productoras ejecutivas de danza, productores de teatro comedia, de stand-up, de esto, de lo otro, Claro, de proyectos diversidad en todo empresariales, sentido. diversidad en todo sentido, y eso da una riqueza muy grande. Entonces, no te limita la mirada en proyectividad a Claro, algo concreto, solo, único, unívoco, que no. Entonces, mirá, se puede hacer esto de tal. Qué buena idea. Esto que, digamos, que estamos proponiendo de las experiencias compartidas es para nutrirnos de todo este, digo, entre todos, nutrirnos entre todos de estas experiencias. Por eso llamamos experiencias compartidas. No es una clase de nada, es una claro. experiencia compartida. Yo vengo y te brindo a vos y al grupo de gente, mirá, mi experiencia en el barrio de Mataderos es tal, tal y tal. Yo camino 2 cuadras, me tomo un colectivo, voy a no sé qué, bla, 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 y hago Bueno, esto, me gusta volver. Esa es como la idea principal, digamos. Es muy enriquecedor lo que está sucediendo. No sé si pensamos tanto en eh, lo estrictamente teatral de la puesta en escena, o sí estamos pensando en, bueno, ¿cómo es el cruce de la virtualidad que es ahora a lo presencial que será después, a lo presencial que no sabemos cómo será después, porque digo, qué presencialidad, digamos, el otro día justo escuché un reportaje cuando preparándome para México, un reportaje de productores mexicanos, así, de ujú, empresarios más que nada, empresarios sí, mexicanos. Y entonces decía, bueno, se está hablando de que tenemos que tener como se dice, un aforo de hasta 30%, no sé qué. Y uno de ellos, muy, muy lindo, dice, ojalá tengamos un 30% si antes no lo teníamos. Entonces, claro. la verdad, realmente es muy bueno en ese sentido de pensar, ¿de qué estamos hablando? ¿30%, 50%? ¿De qué escalas estamos hablando? Obviamente, 30% en una sala de 50 localidades es un desastre estrepitoso. 30% en una sala de 1000, bueno, la escala es diferente, no sé, habrá que repensar, no estoy diciendo que no existen fórmulas ni recetas, todos estamos en, digo, en cierta cuestión de incertidumbre, pero esa incertidumbre y el tiempo
pueden permitir una oportunidad. Es esto que Sí, estamos sí, hablando. sí, pasa en todas las ¿Sí? áreas, digamos. La verdad que la palabra incertidumbre es transversal a todo y la palabra y el uso del tiempo también. Entonces digo, bueno, no solo en el área teatral, realmente la No, reconfiguración es total. Y en ese sentido me es traes total. como tal vez a una última inquietud que quería plantearte y preguntarte, porque, bueno, pensemos pre-pandemia, ¿no? O sea, digo, hasta en el panorama independiente en el panorama teatral en general, había una, pero en el independiente especialmente creo, había un nivel de sobreproducción casi compulsiva. Me parece que las audiencias no llegaban al nivel de oferta, el nivel de oferta y demanda era desparejo. No importa, hay Mm, muchísimos factores para desglosar y entender por qué eso era así. Me parece que no es esa no va a ir ahí la reflexión que quiero traer, pero sí pensar que, qué sé yo, digo, hay un proyecto, yo lo pensaba bastante, ¿no? Digamos, ¿cómo se soluciona este problema tan complejo de tantas aristas respecto a los públicos? Como, ¿qué contenido? ¿Se piensa a quién se le habla? Yo pensaba que una de las posibles soluciones, que ya no es solo aplicable a lo del teatro, soluciones, o uno de los posibles caminos, ni siquiera pretendería hablar de solución, es la descentralización y la federalización efectiva de la actividad, digamos. Bueno, es un ujú. problema crónico de nuestra patria, digamos, la centralización en Buenos Aires. Hay una idea desde el lado del gobierno de que eso sea así, veremos cuán aplicable y cuánto lo dejan, eh, cuánto se puede hacer eso efectivo, pero pensaba en términos de cultura, y de actividad cultural escénica, que qué bueno sería, lo digo porque hasta tal vez a mucha gente se nos ocurre irse de Buenos Aires, ya no con esta idea de triunfar en Buenos Aires, digamos, esta cosa de, como esta idea de carrera que uno se hacía cuando era chico, te la digo como muy... La fantasía. sí, pero Mm, digo, uno venía a la gran ciudad, esta cosa de ir a la gran ciudad y hacer carreras, la verdad que resultó, hoy, por el desarrollo que ha tenido eh, histórico, hoy se transformó en un lugar tremendamente congestionado, con diversos problemas estructurales que hacen que lo que es la producción, con una sobrepoblación como la tiene Buenos Aires para todo, digamos, queda claro en la distribución de la curva. Entonces digo, ujú. pero ¿eso qué toca? Entonces también toca la idea de esto de, de éxito, digamos, de triunfar, de realización en la gran ciudad con un cierto formato de comprensión de la actividad, del éxito. Entonces digo, como que se achicaron un poco las expectativas, como si tal vez una de los pensamientos posibles para abrir caminos sea achicar las expectativas, porque es una realidad más viable. ¿Y qué pasa si eso permite construir cultura con una idea de carrera distinta de lo que uno, o sea, eso tiene que, pereció ya esa idea de carrera, pereció en su propia congestión, en su propio rulo, y nos estamos Mm, todos pisando la cabeza. Te lo estoy exagerando, pero se entiende de lo que hablo, creo que entiende. Yo pensaba en la mm. federalización como qué bueno sería, que tal vez es una de las salidas, no solo a nivel, obviamente no estoy hablando a nivel cultural ni teatral específicamente, pero respecto, qué bueno sería poder desarrollar mucha actividad en muchas partes. Imprimiría un aire, dejaría entrar a un aire al masacote que hay acá, y tal vez ojalá Mm. pueda pensar digo, que la idea de, de desarrollo sea otra, pero esto cambia la idea que teníamos de carrera. Perdón, ¿eh? Ahí estoy. La vida No, cotidiana no no. pasa nada. No, Está perfecto. se filtra en las pantallas. Saludos ahí. Sí, Saludos por ahí. no pasa nada. Bueno, no, esto, lo pensaba si tenés algún pensamiento al respecto, si piensan en algo de eso, más cuando ahora todo lo virtual implica que da lo mismo si estás en París, en Salta o en Buenos Aires. Se puede pensar al mismo tiempo Mm. sobre ciertos temas que antes no había, para los cuales antes no había tiempo para pensar. Sí, no sé si tan puntual, es muy amplio lo que vos Sí, proponés, es muy muy amplio y amplio. muy Sí, me fui. inabarcable, digamos. No, 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 está bien, está buenísimo pensar, eso está genial. Además, eso de reflexionar, agradezco eso. Digo, no sé si yo puedo responder
Claro. me parece como Pensemos en amplio voz e alta, en inabarcable. realidad es eso, sí. No, sí, 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 por eso digo, me parece inabarcable en algún punto. Sí considero que la federalización de la actividad es fundamental en ese sentido, por eso el relevamiento es nacional, para ver qué pasa y que por ahí también si se necesita que haya intercambios, pero además hay algo que si no lo tenemos en cuenta, ese es un problema, que son los diferentes entornos en los que nos movemos, ya sea en el mismo circuito independiente, no estoy hablando de empresarial ni público, en general. Digo, una frase de Peter Drucker, que era un experto en management, bla, 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 que una definición de gestión, que a mí me parece como, porque fue en los últimos años, como si fuera a llegar a una síntesis, que dice que la gestión supone disponer los recursos de un proyecto, de una organización, para conseguir un fin concreto y material en un entorno determinado. Y es la primera vez que Peter Drucker utiliza, o Mm. Peter Drucker o un gestor o sí, un gestor cultural, o un gestor, porque no era cultural, él era un gestor y después experto en management, que aplica por primera vez la palabra entorno a lo que es la gestión de un proyecto o de la gestión de una organización, y entorno como contexto a futuro. Y esto es algo que a mí me interesa mucho y generalmente lo planteo en las clases, pero también lo hablamos en la producción, en la PA, etcétera, etcétera, que tiene que ver con, por eso digo mediano y largo plazo, un proyecto no se hace de acá para mañana, ¿sí? Se hace con un tiempo, en principio, si uno hace preproducción, por ahí también hay que no se haga preproducción es otra cosa, pero digo, lo dejamos para otra charla eso. Sí, Eh, el tema de la gestión y de los entornos, creo que los entornos, primero que los entornos son cambiantes y diversos, no sabemos cuál va a ser el entorno. Una de las cualidades que yo, ideales, estoy hablando de cualidades de una productora, un productor ejecutivo, para mí es que una de las cualidades es que tenga visión, visión que es ver antes, poder anticiparse, no adivinar. Eso es algo que se entrena, obviamente, y no es que tenemos un resultado, no es que podemos garantizar nada, no es adivinar ni nada, es tratar de orientar y anticipar ese camino por donde va a transitar el proyecto. Pero como los entornos son cambiantes y diversos, lo que por ahí funcionaba hace 15 días, por ahí ahora ya no funciona. Lo que funcionaba 3 cuadras para allá, 3 cuadras para allá, no funciona. Entonces, esa dificultad hace que condicione a los proyectos. Y si además los entornos, hablamos de entornos económicos, políticos, sociales, socioculturales, geográficos, demográficos, hay un montón político, no sé si lo dije, eh, muchísimos entornos. Y entonces, creo que la federalización, que está en ese sentido muy bien, tiene que atender también a las particularidades de los entornos socioculturales, sociodemográficos y toda la variedad de cosas, porque no es lo mismo por ahí un productor ejecutivo o una productora ejecutiva lo que tenga que hacer en una obra, un proyecto en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, digamos, que lo que tiene que hacer en Azul o en Olavarría, o lo que tiene que hacer en Jujuy o en Santa Cruz. Sí, cada entorno es muy particular y además son cambiantes. Y por ahí al vecino, que también es de Santa Cruz, le funciona determinada cosa en un proyecto, y eso no quiere decir que a vos te vaya a funcionar lo mismo, porque no hay nada que sea una receta magistral ni una fórmula. Eso es lo atractivo y lo complejo de las artes escénicas y de la producción ejecutiva y de producción de teatro, que uno no sabe cuál va a ser el resultado al que va a arribar, que además es un resultado, entre comillas, de un proceso, de la materialización de un proyecto, que luego depende de un factor exógeno a nosotros que es el el público. público. El público, exactamente. Y que nosotros no podemos saber cómo va a reaccionar el público frente a ese proyecto que nosotros lo hacemos con el mejor, en general lo hacemos con el mejor de los deseos, el mejor de los cuidados y todo eso. El público puede conectar o puede no conectar, o puede permanecer impasible, por ahí queda tibio, que es lo peor que puede pasar, tibio que no le... Sí, está lindo el espectáculo, yo que sé que no pasa nada. Digo, entonces, en cada lugar, en cada entorno, en cada situación hay que repensar cosas. No es lo que ahora se está trabajando mucho, es muy interesante. Ayer Javier Ibacache posteó algo que de públicos, sobre públicos post-pandémicos, está pensando mucho en eso. Andrea Hanna está trabajando mucho, Ana Durán, Sonia Jarolaski, yo qué sé, digo, hay mucha gente que está Sí, trabajando sí. desde acá, en otros países. Entonces, es muy estimulante ahora, porque digamos, el estudio o los trabajos que se hacían eran sobre lo cotidiano habitual de la presencialidad. Ahora, ¿qué pasa post pandemia? ¿Qué pasa con los públicos? Yo qué sé, no sé, no tengo respuesta, digo, estoy pensando en voz alta también. ¿Qué pasa con los públicos que se sumaron en la virtualidad
que antes no eran habitué de lo presencial, si después serán habitués o no. Dirán, ah, sí, pero esto es más lindo verlo desde mi casa comiéndome una pizza y tomándome una cerveza que ir y pagar una entrada de no sé cuánto y no sé cuánto y no sé cuánto. Bueno, habrá que Digo, ver, pero es interesante saber que eso, muchísima gente del interior estuvo mirando muchísimo teatro online y que estaba como por, agradecida de poder tener acceso. Entonces eso ya claro, te da una claro. pauta. Pero es buenísimo, es muy enriquecedor y nosotros ver también de otras provincias y ver de otros países. Digo, todo esto eso te da una riqueza que de otra forma, yo qué sé, yo no fui a Broadway, me encantaría haber ido a Broadway, bueno, puedo ver un espectáculo de Broadway o de París o de China, no sé, cualquier cosa, que esa virtualidad me posibilitó un espectáculo teatral o un espectáculo de danza o lo que sea. Pero ahora, viendo a lo local quiero decir de la Argentina, no a lo local de AMBA o de Cava o de lo que Ujú. es esto que, bueno, cada lugar tiene su particularidad también. La pregunta que me hago es, también es una reflexión que no tengo respuesta, me gusta pensarlo, discutirlo y pensarlo con los alumnos y con los compañeros de APA, etcétera, etcétera, que tiene que ver con muchos proyectos donde antes de la pandemia, digo, prepandemia, no se pensaba en el público, no se pensaba en a qué segmentos de público, salute, a qué segmentos de público dirigíamos el proyecto, a dónde, no al gusto del público, esto que aclaro siempre, el teatro independiente o el tipo más de teatro público no va a ver qué le gusta al público y le doy comida de acuerdo a lo que le gusta. Es al revés, es el proyecto artístico lo que vale, pero tenemos que pensar para quiénes lo ¿A quién le destinamos. estás Aunque sea hablando? así, En principio, exactamente. ¿a quién le hablarías? Ponelo en potencial. Exacto, sí, sí, Después potencialmente, pasa lo obviamente. que pasa, Ahora, digamos, pero por supuesto, pero incluso además también es muy honesto, tal vez, hablarnos a nosotros mismos. Por ahí el proyecto es para nosotros mismos y con hacerlo para nosotros mismos y que venga poca gente, endógeno. eso que decías de las... No, sí, pero endógeno, pero en el buen sentido. Si fuésemos por ahí Sí, a veces, digo, honestos y decimos, a ver, queremos hacer este proyecto para quiénes, para nosotros, queremos hacer la experiencia a nosotros. Buenísimo, entonces también nos baja la incertidumbre y si vienen 10 personas después, no pasa nada, porque lo pudimos hacer, lo pudimos transitar la experiencia, a eso me refiero. sí. Por ahí hay otros proyectos que sí tienen otras expectativas y que tienen muchas más ganas de que venga mucho público, etcétera, etcétera. Ahora, lo que me pregunto es, si no pensamos tanto en el público al que nos queríamos dirigir y no canalizamos la comunicación o no pensamos en la comunicación desde la misma preproducción, como a quiénes dirigimos, ¿sí? A quiénes queremos hablar y cómo hacemos para acercarnos a esos públicos a los que le queremos hablar. Entonces, si no lo hacíamos antes, ahora es más difícil. Es más difícil porque hay mucho público que posiblemente después de la pandemia se retraiga de salir al teatro porque es adulto mayor o porque tenga miedo al riesgo. Y va a haber otros públicos. Esto es lo que se está tratando ahora de pensar y repensar, porque Mm, son otras realidades que no las desconocemos totalmente. Y mm. no es lo mismo, digo, por más que haya pasado esto de Teatro del Canal, que está bueno como experiencia, es rara, pero está bueno, no quiere decir que eso acá pueda funcionar de la misma manera. ¿Se entiende? No, Digo, va ponemos a ir ver que maniquí, ir haciendo paso a paso, claro, como digo, en es cada sobre la paso a marcha. paso. Y Aunque además está bien cada proyecto, pensarlo, sí, claro. Y además cada rediseñarlo. proyecto y cada sala, cada proyecto y cada sala va a tener su particularidad. Mm, Porque digo, porque pongamos maniquíes y floreros no quiere decir que funcione en el Teatro del Abasto o en cualquier otro teatro. Digo, yo qué sé qué puede pasar. Entonces hay que o en Jujuy o en Catamarca o en cualquier otro lado. Me parece que no hay que quedarse sí, con a formulitas. ver, tiene otro sentido poner un maniquí, ya hoy tiene otro sentido de poner un maniquí acá que poner un maniquí, intervenir el No. espacio. Ahí se abren como muchísimas preguntas y Uh, la verdad que el problema es complejo, pero bueno, nada, está buenísimo, te agradezco. Voy cerrando para que no se nos haga bueno, infinita y que la sí, gente la pueda ver bien, bueno, pero la verdad que es bueno. súper, no sé, a menos que, espera, yo acá sí aviso que abrí los comentarios por si alguien tiene alguna pregunta en particular, pero sobre todo te digo que te quiero agradecer un montón la posibilidad de pensar lo que está pasando y preguntarte si tenés alguna cosa en particular que hayas quedado sin decir. No, no. Creo que reforzar esto de aprovechar a pensar y aprovechar el tiempo. Creo que eso, aprovechar el tiempo que se pueda, digo, siempre teniendo en Sí, cuenta la vida y la sobrevivencia y la cotidianidad y todas las cosas, pero sí, digo, sí, sí. aunque sea, aunque sea robarse una hora del día para dedicarse a tomar distancia. Creo que tomar distancia para poder
poner el objeto de estudio a distancia, que ser más objetivo en la mirada, no tan subjetivo, que a veces eso nos obliga a tenerlo acá, y si lo tenemos acá, Es un perdimos. ejercicio muy puntual eso que estás pidiendo y está buenísimo Ujú. otra vez ponerlo en palabras, como lo del Ojalá. libro, ¿no? En todo caso, sí vale la Bueno, pena también que desde Llegás les digamos que como plataforma estamos siempre curiosos en este sentido de todo lo que se vaya pensando, que pues, así como acudimos a vos en este caso para ver en qué andan, también si surgen nuevas cosas, siempre es bueno ponernos en diálogo, por más hoy, en donde realmente la línea de diálogo está igualada, en donde la incertidumbre nos atraviesa a todos, etcétera. Acá ujú. si sale dice Ezequiel Aduc, si sale la vacuna y el COVID, uy, se me fue el comentario, El pero panorama, ay, no llegué a leer tampoco, no, muy rápido se era va. Ezequiel Araduc, si podés ponerlo Sí, en escrito ahí, se agradece, y si no, de nuevo, esto va a estar, también le aviso, te aviso a vos y le aviso a todos que va a estar colgado, va a estar un día en el Instagram, en las historias de, los stories de Llegás, ujú. y después va a estar colgado también a disposición en el canal de YouTube de Llegás. Digo, y en ese sentido abro y también nos pone, como empezar a ponernos un poco más parejamente todos a disposición y en diálogo, me parece que es parte de lo que está bueno en este tiempo, en donde nadie sabe más, ni los científicos saben más, que están y todos investigando, ¿no? Pero quiero decir, realmente estamos todos muy en bolas y muy blandos, y bueno, ponernos en diálogo me parece que está bueno para, no Muy te digo bueno. orientarnos, porque el norte todavía no lo vemos, No, pero sí mantenernos comunicados. ujú. Sí, te agradezco mucho. Para mí, muchas gracias, Vera, que la invitación, y siempre el pensar, el charlar, el intercambiar, es muy enriquecedor. A mí me llena, digo, me alegra poder encontrar esos espacios de diálogo y de intercambio de ideas, y repensar y complementar. Ah, sí, claro. Sí, Yo te hay algo agradezco. nutritivo, hay algo que se evidencia como Nutritivo. nutritivo. Ah, Ahí volvió ahí Ezequiel. está lo voy a Si dejar. mañana se resuelve el Ya COVID, no hay tenemos riesgo de salud. vacuna, ya no hay Todo riesgo está de bien, salud, perfecto. todo eso está resuelto. ¿El panorama teatral y el comportamiento del público será el mismo? Ezequiel, uff, es difícil responder eso. Yo qué sé, Uf, la verdad, me parece, a ver, a mí me parece que no. Yo creo que esto nos pasó por arriba como un camionazo de tractor. esos de ruedas gigantes o de super track, no sé qué, y nos sigue pasando porque todavía no terminó. Entonces está creciendo la curva y todas esas cosas. Yo no, yo, si mañana, pasado mañana o dentro de un mes se levanta, yo no creo que la gente salga corriendo a ver teatro al cine o a ningún lado. Creo que va a ser más cauto, y creo que va a haber creo que Juan Parodi lo dice muy bien en un reportaje que le hicieron en el Litoral, muy interesante, en el periódico El Litoral, está online, que lo leí ayer, que va a haber un tiempo de cruce, de gradualidad entre esto de lo virtual y vamos a tener que aprovechar esa virtualidad y esa presencialidad de cruce. Digo, por ahí Mm. los espectáculos, no es que los espectáculos tengan que tener video, estoy hablando de otra cosa, digo, aprovechar las dos cosas, que por un lado haya un público presente, el que haya, el que pueda ver, y que por otro lado también se pueda mantener esa virtualidad, tal vez en otro Mm. sentido, para gente que además no puede acercarse porque es de otro lugar, está distante o no tiene condiciones económicas. Yo que sé, hay muchísimas cosas para pensar, pero me parece que es difícil. No hay, nadie te puede dar un resultado ni una respuesta tan fácil. Ojalá pudiésemos. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer esta entrevista, Bueno, hablar bueno, contigo. Y nada, me estamos alegra mucho. acá, seguimos conectados, ¿dale? Y nada, quedémonos en casa, Gracias. los que podamos. Por favor. Gracias a Chau, todos, a a vos, todas, chao, chao. a todas. A todos.